músculos profundos en el cuello o de la región cervical. Cuando nosotros hablamos de las estructuras profundas del cuello, es como lo que habíamos visto de los músculos que estaban en la región suboccipital, o los músculos suboccipitales. Pero estos van a estar en la región anterior y se van a encontrar prácticamente en la parte anterior de la región cervical de la columna. Los músculos que vamos a ver se llaman prevertebrales. Aunque están mal dichos, se siguen manejando así. Y estos músculos se van a clasificar en laterales y anteriores, ¿vale? Entonces los músculos prevertebrales vamos a tener laterales y anteriores. En el caso de estos músculos, se van a encontrar profundos a una lámina de tejido conectivo que se llama lámina prevertebral y que corresponde a la fascia cervical profunda. No se preocupen, cuando veamos cuello vamos a hablar de estas fascias. Entonces, ellos se van a encontrar profundos a esto, es decir, están fuera de todos los compartimentos viscerales que tiene nuestro cuello y van a estar prácticamente relacionados con la columna. Si nosotros vemos un corte transversal de nuestro cuello, vamos a ver lo siguiente. Esta parte aquí es la columna vertebral. Este sería el cuerpo vertebral. ¿Sí se ve el señalador? Sí, doctor. Sí, doctor. Vale. Esto sería el cuerpo vertebral y esta es la parte del arco vertebral con sus procesos. Aquí se alcanza a ver un poquito el transverso y aquí se ve el escleroso. Entonces, toda esta fascia que está en color rosa se conoce como la lámina prevertebral. Ajá. Y esta va a envolver prácticamente a estos grupos de músculos que vamos a conocer con el nombre de los músculos prevertebrales, ¿sí? Porque están en la parte lateral y anterior de nuestra columna vertebral. Los que vimos son los que se encuentran en la parte posterior y en la región suboccipital. Entonces, no sé si más o menos se ubiquen en este corte. Esto sería la parte anterior. Aquí estaría la tráquea, aquí estaría la glándula tiroides, en la parte posterior estaría el esófago. Todos estos son los músculos de la región anterolateral de nuestro cuello, empezando por el esternocleidomastoideo y los infrayoides. Esto es el paquete neurovascular del cuello que está formado por la arteria carótida, la vena yugular interna y el nervio vago. Y todos estos van a formar o están separados dentro de nuestro propio cuello por estas láminas o estas hojas de tejido conectivo. Ajá. Vamos a tener una lámina que se llama lámina pretraqueal y una lámina que se llama lámina cervical superficial. Entonces, yo quiero que ahorita se ubiquen en la parte posterior del esófago y la columna vertebral, en la región cervical. Entonces, esta zona de acá es donde vamos a encontrar nosotros a estos músculos que vamos a llamar prevertebrales. Los músculos que se encuentran en la parte anterior van a ser el largo de la cabeza, el largo del cuello, el recto anterior de la cabeza y el escaleno anterior. Vuelvo a repetir, largo de la cabeza, largo del cuello, recto anterior de la cabeza y el escaleno anterior son los músculos clasificados como prevertebrales anteriores. Y se van a encontrar en la parte posterior de la faringe, ¿sí? ¿Sí está claro hasta ahorita? Sí, doctor. Doctor, ¿puede en la imagen que vimos ahorita se veía el espacio retrofaringeo? No está aquí la faringe porque el esófago está más abajo que la faringe. Ok. Estaría más arriba y no se ve. Pero estaría en esta zona exactamente, entre la lámina pretraqueal y la lámina prevertebral. Este espacio que se ve aquí, esto hacia arriba estaría, pero en lugar detrás del esófago, estaría detrás de la faringe, por eso se llama retrofaringe, detrás de la faringe. A ver, déjame ver si lo puedo dibujar. Conste, jefa, si me lesiono es culpa del Bolaños, me está haciendo dibujar. Pues sí. Hable Bájale, con él. Bolaños, Estamos viendo. Hablen con él porque ya ven cómo es de, ¿cómo se llama? Ay, Bolaños. Yo- Porque es viernes, ¿verdad? Excitado. Ya ven cómo es de excitado el Bolaño. Dañoso.
Bueno, a ver. Esto sería la maxila. Ubícate, Bolaños. Maxila, ¿sí? Sí, doctor. Aquí estaría el hueso que está superior a la maxila. ¿Cuál es? Superior y lateral a la maxila. Etmoides. Nah, el cigomático. Aquí estaría el hueso frontal. Es que no puedo dibujar, Bolaños. Tú haces que sufra yo. Ahí está. Y entonces aquí viene el paladar. Ajá. Aquí viene el proceso mastoideo. El occipital y el parietal. Es que estoy dibujando con la izquierda. Y aquí está el proceso estiloides. Aquí está el orificio o el poro acústico externo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, doctor. Vale. A ver, esta es pregunta para los que sí estudian y para los que no, que se pongan abusados. A ver, Bolaños, ¿dónde está el tubérculo faríngeo? ¿En qué hueso del cráneo se localiza el tubérculo faríngeo? ¿En qué hueso del cráneo? No sé. No lo vimos, creo. Emilio, Un poco cedo. Occipital. en el occipital. Perfecto, gracias. En el occipital. El occipital, a ver, para todos, porque sí es importante. Creo que esta parte no la vieron, pero no hay justificación porque tenían que leerla. Acuérdense que ustedes son del 11. No necesitan ver que alguien se los dé para que ustedes lo estudien. Esto sería el occipital. Esto es la porción basilar del occipital. Este es el foramen magno del occipital. Estos son los cóndilos del occipital. Esta es la cara exocraniana. Aquí estaría la cresta externa. Ajá. Y esta parte de la porción basilar, aquí tiene una saliente puntiaguda. Ajá, Roma, perdón. Una saliente Roma. Y que se conoce como el tubérculo faríngeo. ¿Sí? Este tubérculo faríngeo se encuentra en la cara externa del hueso occipital. Aquí vendría la articulación con el esfenoides. ¿De acuerdo? Y aquí, esta parte es muy importante, porque está también al mismo nivel, fíjense bien, está al mismo nivel que el techo de la cavidad nasal. Entonces, si tomamos de referencia el tubérculo faríngeo, ahí es importante porque se inserta lo que se conoce con el nombre del rafé faríngeo. El rafé faríngeo es el tendón común donde se van a insertar los músculos de la faringe. Entonces, la faringe va a tener 3 músculos, ¿sí? Aquí vendría entonces este rafé. El rafé se inserta en el tubérculo faríngeo. Muy importante porque en las radiografías laterales del cráneo es nuestra referencia anatómica para decir que de aquí a acá adelante está la faringe. Entonces, voy a dibujar la faringe. La faringe va a estar formada entonces acá por la nasofaringe, que vendría aquí. Luego viene la orofaringe, que estaría aquí atrás, y luego la laringofaringe. Y esto va a llegar hasta el nivel de C6, de la sexta vértebra cervical, porque después de ahí se continúa como esófago. Nuestra faringe se continúa con el esófago. Y entonces por eso le decía yo acá a este muchacho Bolaños que esta parte es el esófago y es una continuación de la faringe, por eso no vemos el espacio retrofaríngeo. Todo este espacio que tenemos acá es donde se insertan los músculos. Por ejemplo, aquí está el músculo constrictor superior de la faringe. Ajá. Luego viene el constrictor medio de la faringe que va hacia el hueso yoides, que estaría acá. Y luego viene el constrictor inferior de la laringe que va hacia los cartílagos laringeos. Entonces, son los 3 músculos que tenemos en la laringe, se llaman constrictores. Todo el espacio que hay en la parte posterior de esta inserción es el espacio retrofaríngeo. Y entonces aquí estaría nuestra columna vertebral, ¿vale? Aquí vendrían los cuerpos vertebrales en esta zona. Y esto que está detrás, aquí, detrás del rafé y detrás del tendón, de este tendón, aquí vendrían los músculos que estoy mencionando ahorita, que son los músculos prevertebrales. Estos músculos prevertebrales van a estar entonces entre la columna vertebral y la faringe en la parte superior y en la parte inferior van a estar posteriores pero al esófago. ¿Ya queda claro? Sí, doctor.
¿Para los demás sí les quedó claro? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, pues aquí tendríamos la columna vertebral, vuelvo a repetir, perdón por los dibujos, pero aquí estaría C1, C2, C3, C4, C5, hasta C6, ¿no? Ahí está. Todo esto es la región cervical. Entonces aquí estarían los procesos espinosos bífidos. Entonces, entre la faringe y la columna, vamos a encontrar el grupo de los músculos prevertebrales. Y también entre el esófago y la columna vertebral. El espacio que está detrás de la faringe, posterior a la faringe, se llama espacio retrofaringeo. Y están separados por las láminas, por la lámina prebraquial y por la famosa lámina prevertebral. ¿Sale? Es donde se forma ese espacio virtual, que es muy mínimo, pero muy importante porque ese espacio retrofaringeo, cuando hay hemorragias, se llena de sangre, se acumula ahí mucha sangre. Entonces los cirujanos de cuello son los que tienen que intervenir para drenar esa sangre. Ajá. Y generalmente, pues las complicaciones son por las cirugías de otorrinolaringología. ¿Algún otro dudoso como el Bolaños? ¿Hablen ahora o sigo como loco? ¿No, Hernández? ¿Todo bien? Todo bien. Gracias, papá Pitufo. Ahí está. Músculos prevertebrales. Dijimos que era el largo de la cabeza, largo del cuello, recto anterior de la cabeza y escaleno anterior. Y se sitúan posterior al espacio retrofaringeo. Y aquí está el dibujito, Bolaños. Aquí Mini está la columna vertebral. Ya hasta se fue, creo, ¿no? Trujillo. No, estoy viendo. No, ahí Ah, anda. ese muchacho, de veras. Mire, aquí en amarillo está la lámina pretraqueal. En color rosita está la lámina prevertebral. Y el espacio que hay entre las dos láminas se llama espacio retrofaringeo. ¿Sí? Esto sería la faringe, la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Y después se va a continuar directamente como la parte del esófago, que todo esto de aquí atrás es el esófago. En la parte anterior tiene a la laringe, donde están los cartílagos que se consideran cartílagos laringeos, que son el epiglótico, que es el tiroideo y el cricoideo. ¿De acuerdo? Entonces, ambos, de una vez se los paso al costo. La laringe y la faringe, ambas estructuras terminan a nivel de C6. ¿Ya? La laringe se va a continuar con la tráquea, mientras que la faringe se continúa con el esófago. ¿Ya? Sí, doctor. A ver, ¿dónde se inserta el rafé faringeo? En el tubérculo faríngeo, ¿A qué hueso pertenece el tubérculo faríngeo? al occipital. ¿En qué cara se ve? ¿En la exocraniana o la endocraniana? Endocraniana. Exocráneo. Exocráneo. ¿Vale? ¿Cuántos músculos faringeos tienen? 3. Tres. Son los constrictores. Los constrictores de la faringe, ¿verdad? Superior, medio e inferior. Perfecto. Sale, pues ahí está el espacio retrofaringeo. Los laterales, ¿cuáles son? Pues el recto lateral de la cabeza, el esplenio de la cabeza, el elevador de la escápula, el escaleno medio y el escaleno posterior. Estos son los músculos prevertebrales que se consideran laterales. Pero vamos a ver una víctima de la ignorancia. Si es que ellos no dicen lo contrario, ¿verdad? Rodrigo Rebollo. Sí, soy víctima de la ignorancia. ¿Qué pasó? Eso, mi Rodri. Rodri, ¿cuáles son los músculos suboccipitales? Músculos occipitales. Ujú.
Este, no sé, profesor. No me digas, Rodri. A ver, Clemente, Pues son los que vimos de la clase pasada, ¿no? Van a ser los de la nuca. El recto exactamente los de posterior ayer. menor, mayor, Ajá. el oblicuo superior y el oblicuo inferior menor. El oblicuo Ojo, inferior. no confundirlo con el recto lateral de la cabeza, porque ayer vimos un recto posterior menor y un recto posterior mayor, ¿sí? Sí. Abusados, porque el recto lateral de la cabeza es de los prevertebrales y está en la parte anterior. Ajá, bueno, anterolateral, ¿sí? El esplenio de la cabeza, el elevador de la escápula. ¿A qué grupo de músculos pertenecía el elevador de la escápula? A los Bonilla. músculos extrínsecos. Dorsales extrínsecos. Exacto. Intrínsecos. No pude prender mi micrófono a tiempo. Ay, 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 ay. ¿Cuántos escalenos tienes, Bonilla? 2. ¿Cómo? 3, ¿no? 3. ¿Cuáles son? Sería la Anterior, escalera. medio y posterior, ¿verdad? ¿Y cómo clasificamos al anterior? ¿Como prevertebral? Anterior, ¿no? ¿O no? Cosas peludas, contéstenme. Anterior, ¿no? Anterior. Anterior, prevertebral anterior. Y los prevertebrales laterales son el escaleno medio y el escaleno posterior. Van a ver, hermanitos del Manuelito. ¿De Manolo o Manuelito? Manuelito, Manolín. Míralo, ahí está, en clase. Nomás porque no habla, sino él contesta. Ahí está. Bueno, vamos a empezar a ver los músculos prevertebrales. Recuerden que no me importa la inserción, me importa que identifiquen el grupo muscular y cómo están clasificados. Ajá. Y que puedan distinguir sus nombres y dónde los van a ubicar. ¿Sí? Yo sé que a lo mejor es mucho que pedirles, pero no es nada comparado con lo que hacíamos antes. Antes nos pedían inserciones y todo, y no había computadoras, ni tabletas, ni celulares, había puros cuadernos y puros lápices, y no había opción múltiple, era opción abierta. Entonces, lo único que les pido ahora es que se aprendan los músculos, en qué región están y cómo están clasificados dentro de su región. ¿Vale? A ver, ¿qué nos anda chateando con su ligue? ¿Quién anda chateando con el ligue? ¿Quién anda chateando con su ligue? Eso puso Carlos. Luego El Robertín Manu. dice que ya cuente quién le gusta. Ahora. Y es que no quiere sacar el chisme el Manu. Pero Doctor. había cadáveres. El Manu. Ahora, ¿qué tienen que ver los cadáveres? Lo de los exámenes que eran de preguntas abiertas, pero ustedes Ay, tenían cadáveres y nosotros no. pero el problema del cadáver que lo tenías que disecar y no te decían cómo disecarlo. Decían, ahí está, abre su cadáver. Imagínate, Tutorial de ya. está peor. A menos ustedes ya tienen atlas. Nosotros el único atlas que teníamos era el Yokoshi, que tenía como 20 hojas. Todo parecen cortes de cecina en el Yokoshi. Exactamente. Vas a la barbacoa y es lo mismo. Pero bueno, abusados, ¿eh? Músculos prevertebrales anteriores. Bonilla, ponte trucha, caperuza. Doctor, perdón, antes, ¿Qué para el pasó, Clemente? departamental sí es necesario como aprendernos el origen y la inserción. Pues mira, para el departamental no. En realidad, la neta, a mí no me importa el departamental, me importa que usted se lo aprenda. Entonces, si usted después de que te revise y se aprenda los grupos, quiere irse más allá, totalmente libre y permitido, hijo. Ok, vale, gracias. Cuando ya usted tenga una especialidad y haga una subespecialidad, al menos sepa todos los músculos del cuerpo, aunque usted se dedique a hacer medicina interna y sea especialista en riñón, a usted que no le importe. Si le preguntan, usted sabe anatomía porque estudió en la Facultad de Medicina y es del grupo 11. Vale, sí, gracias. Sí. Va. Entonces, el primer músculo que vamos a ver se llama músculo largo del cuello. ¿Por qué se llamará largo del cuello? Es este, miren. Es este musculín que ustedes ven acá. A veces son difíciles ver en el cadáver porque muchos de nuestros cadáveres ya no lo traen, como les quitan
desde la lengua hasta el ano, entonces, o al recto, perdón, entonces ya muchas veces se llevan estos músculos, solamente los podemos ver en los cadáveres íntegros, ¿vale? Pero aún así son fibras muy delgaditas, son muy pequeñitos. Tiene forma de un pequeño rombo y va a tener inserción en el tubérculo anterior del atlas, en los cuerpos vertebrales de C2 y C3 y en los procesos transversos de C3 hasta C6, ¿sale? Entonces solamente se los pongo como referencia. Y luego va a tener una inserción inferior que va a ir hasta T3, acuérdense, va hasta T3. Entonces, este músculo que se llama largo del cuello llega hasta la región torácica, ¿sí? Entonces, el músculo largo del cuello va a ir desde el tubérculo anterior del atlas hasta T3. ¿Qué pasó, Trujillo? Es que bueno, ahorita saqué la aplicación que tengo pero está en inglés. Entonces dice el longus capitis y después el otro es longus coli. ¿Eso por qué se divide? Capitis es de la cabeza y Ah, colis ok. de cuello. Ok, gracias. Uh-huh. Este de acá, este es el de la cabeza, Ujú. que no va más allá del cuello. Y este es el largo del cuello porque está solamente en el cuello, no en la cabeza, y llega hasta el tronco. Bueno, hasta el tórax. Gracias. Sí, Y ya, va ya. de los procesos transversos de C3 hasta C5. Entonces, prácticamente tiene inserciones en los procesos transversos y va sobre la columna vertebral desde el atlas hasta T3. Y está inervado por los ramos anteriores de los nervios espinales de C2 a C5. Si se dan cuenta, no están inervados por ningún plexo, están inervados directamente por los nervios espinales, sin que se formen plexos. ¿Quién formaba los plexos, Trujillo? Las venas. No, en cuestión de los nervios. A ver quién levantó la mano por ahí. Eran los nervios. Los nervios, pero ¿qué parte de los nervios? ¿Se acuerdan? La parte anterior. La división anterior de los nervios espinales son los que forman los plexos. En este caso, salen las dos divisiones, la anterior y la posterior, pero no se forma el plexo, sino que la división anterior y posterior van directamente a inervar a sus músculos. Los músculos prevertebrales están inervados prácticamente todos por las divisiones anteriores, ¿de acuerdo? Mientras que los de la región posterior estaban inervados por la división posterior de C1, que era el nervio suboccipital. Entonces, para que vayan acomodando ahí las ideas y vayan poniéndolo en su nota. Doc, entonces, a pesar de que estén, bueno, que sean por nervios anteriores, ¿no van a formar plexos o cómo? No, mire, acuérdese, voy a hacer el dibujillo. Acuérdese que cuando nosotros vimos cómo se formaba un plexo, teníamos la división anterior. Teníamos así el nervio, ¿no? Este era un nervio, este era el nervio. Y luego de cada uno de estos nervios, mire, voy a ponerlo así. Cada uno de los nervios se dividía en anterior y posterior, ¿se acuerda? Entonces ahí estaban las divisiones anteriores y las divisiones posteriores. Sí. Entonces, la división anterior, esta que dibujé acá, puede tener ramitas antes de formar el plexo. Y estas ramitas se van a dirigir a inervar a un músculo correspondiente, sin necesidad todavía de formar un plexo, sino que ya después puede formar el plexo. Y ya una vez que se forma el plexo, las divisiones o los ramos que salgan del plexo ya son ramos del plexo. No sé si le quede claro. Sí, Doc, gracias. ¿De qué? ¿Alguien más tiene duda? ¿No? Ok, ¿cuál es la función de este músculo? La función del músculo, pues es prácticamente la parte de la flexión del cuello, la torsión del cuello hacia el lado, que es prácticamente lo que corresponde a la rotación. Y aquí hay que tener cuidado, porque en el término de la torsión o la rotación del cuello hacia el lado opuesto, su acción es únicamente unilateral. ¿Eso qué quiere decir? Que solo va a ser hacia un lado. Que solamente es hacia un solo lado. Entonces, para poder rotar
nuestra región cervical va a hacer los movimientos de rotación de todo el cuello, independientemente de la cabeza, porque también se empieza a rotar el cuello. Esa rotación cervical es la que va a ser realizada por estos músculos. Cuando ellos se contraen, pues este se contrae y si lo hace hacia la parte anterior, pues va a disminuir el ángulo, entonces va a ser flexión porque va a jalar a los cuerpos vertebrales, de C2 a C3, y luego cuando se empieza a contraer va a ser la rotación, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene del proceso transverso al cuerpo vertebral. Entonces, como es oblicua, se contrae y entonces la que va a permanecer fija es la del proceso transverso. Entonces, al momento de jalarla, va a rotar el cuerpo vertebral o trata de ir haciendo la rotación lateral de este cuello, ¿sí? De forma unilateral. Así que abusados. Es muy mínima la función, pero es una parte de esas funciones que tiene, ¿sí? El otro es el largo de la cabeza, o longus capitis en latín, el longus capitis. Y sería este chiquitito que se encuentra en la parte superior al largo del cuello. Uh-huh. La inserción superior es en la porción basilar del hueso occipital, que ya lo habíamos revisado ahorita. Su inserción inferior es en los tubérculos anteriores del proceso transverso de C3 a C6. Como se pueden dar cuenta, comparten inserción con el largo del cuello. Por eso en muchas ocasiones se confunden las fibras, sobre todo en la parte media, entre el largo de la cabeza y el largo del cuello. ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doc. Y los ramos que lo inervan son los ramos anteriores de los nervios espinales desde C1 a C3. En lugar de decir ramos, tiene que decir división anterior. Decir que, doctor, perdón, es que no se le escucha. Que en lugar de decir ramo, pueden decir división anterior de los nervios espinales. Ahí todavía hay mucha controversia porque el término de ramos hace la diferenciación de las ramas, porque ramas solamente para las arterias, ¿no? Y en el caso de los ramos, para hablar de los nervios, pero el término de ramo pues es como hacer la parte de distinción masculina, ¿no? Entonces por eso se le cambió el término de ramos a división, división anterior y división posterior. Su función es participar en la flexión de la cabeza. Rames. Nos van a cerrar el changarro, ¿eh? Se puede ganar. ¿Ya? Doctor, ¿en el yokochi no vienen estos músculos así? No, digo que es muy difícil disecarlos. Ah, sí, porque los estoy buscando y no los veo. Ah, no. Cuando salga el Soto's Anatomy, ahí sí van a venir disecados. Nos ¿Con va a usted, doctor? ¿Ve? Conste que vamos a esperar su libro. Sí, ya nada más que haya cadáveres y nos dejen disecarlos, porque ya ven que la facultad ahora con las políticas, nada más los de posgrado disecan porque pagan lana. Y los de pregrado no quieren que usemos cadáveres, entonces nos los quitan, ni para hacer investigación ni para nada. Ni modo, estamos en esto de el capitalismo. Ya quedamos algunos de nosotros que quien muera primero va como cadáver de disección. Ah, ok.
¿Cuándo quedamos en eso? ¿En qué momento Sí. pasó Que que te no me pusiste enteré? hasta las chanclas, Carlita. Sí, es que fue el 15, entonces como andaba shot, Ay, no me andes falaceando, Truji, que tú, mira, tú a mimir de 8 a 11. Bueno, ahora sí, como dirían, cada quien su hígado, ¿no? me estaba actualizando el sistema. Es que llegó la actualización en ese momento, ¿no? Trujillo? Sí, justamente. Sí, es parte del show. No antojen. Charlie, por favor. Es de viernes. Hoy a dónde, Doc. Es día de ir al Hooters, ¿verdad, Doc? No, yo voy los miércoles. Los viernes es para ir ahí a Coyoacana. Un buen molcajete con un Uy. par de cervitas oscuras y después un buen herradura blanca. Uy, está a la vuelta de mi casa, Doc. Ve, híjole. Y ya después pasar por un buen café. Un día organizamos una clase en vivo. Sí. Por supuesto que sí. Sí. Que todos Digo nos que odien. ya sabemos que a Carlita le gusta estudiar anatomía con Charlie. Uy. ¿Sí, Carlita? Pues diremos, porque Y tú ni te acuerdas. Y si no te acuerdas, no pasó, ¿no? no, si no me acuerdo, no pasó, Doc. Una dama no tiene memoria, Doc. Pues Charlie, que no se deja Embriología rayar también, ¿no? para prenderme los músculos. Charlie no se deja rayar. Ahora, esa aclaración fue más fuerte que un largo del cuello, ¿eh? Conmigo puro embrio, Doc. Pues sí. No, hombre, con que no nos vayas a salir una noche mala, como dice el Doc. Tú Con que quieres no vaya a salir aprender con que bio se quede también con su y lo vas embrión a de intentar, pollo. ¿no? Vas a sacar un producto para ver cómo se forma. Va a salir con su embrión de pollo, con su erizo de mar. ¿Por qué erizo de mar, Doc? Ah, porque antes había un libro asqueroso de embriología que se llamaba Embriología de Patent, que era como una Biblia pequeñita, como de 1000 y tantas hojas. Y entonces la embriología era descrita en puro animal, puro mamífero inferior y puro reptil y puro embrión de pollo. Y decían, en el erizo de mar a las tantas semanas sucede esto, en el embrión de pollo a tantas semanas sucede esto. O sea, no teníamos genes como ahora ustedes, pero teníamos el embrión de mar, teníamos el embrión de pollo, el erizo de mar, y los exámenes eran con cortes. En este embrión de pollo de tantas semanas usted observa que, puta madre, entonces sí dices, no hombre, horrible. Y no, pues no nos daba nada de clínica, no sabíamos nada más que puro embrión de pollo y erizo de mar, por eso se nos quedó. Todavía lo ocupan en el Carlson. En algunos temas. Pero, híjole, era horrible. El que yo llevaba era un Patent verde, le decíamos. Era horrible. Después, Patent sacó una embriología humana de Patent que no duró mucho tiempo y es un libro hermoso. Y es clínico. Es como el de embriología de Moore. Pero bueno. Parte de la historia. Y nos hacían leer 100 páginas para la clase. Recuerdos de guerra óptica. Sí, no inventes. Y todo era en blanco y negro. Sin dibujitos. Color. Yo hasta me puse triste. Ya ni me diga. Porque ahora ustedes hasta colorcitos y hasta 3D tienen y las app y todo. Y ni así podemos. Imagínense nosotros. Yo me moría cuando tenía 2 malas en un departamental. Por eso a ustedes les rezamos, a los grandes docs. Ah, no se crea, ¿eh? Hay muchos bien burros de mi generación. Somos pocos los buenos. Pero sí, hay de todo en esta viña del Señor. Yo digo que no hay estudiante malo, ni profesor malo, ¿no? Simplemente que a veces no son los tiempos adecuados. Pero por eso somos médicos y siempre nos tenemos que actualizar. Por eso reviso ahora los libros. Para saber qué viene y qué preguntan y qué quitaron y qué pusieron y qué nuevas actualizaciones tiene. Pero bueno.
¿Alguna duda con lo largo del cuello y el largo de la cabeza? No, Doc. Perfecto. No oigo a Carlita, por cierto, ni la veo, ¿eh? Ahí yo lo estoy viendo. Aquí estoy. Déjelo los cerros. Ujú. Andreita, no te oigo. ¿Qué estás triste, Andrea? ¿Tienes frío? No, Doc, aquí estoy escuchando el chisme. Es que estos son bien chismosos y que ya ves cómo son y me dejan dar la clase. ¿O no, No, yo bobadilla? estoy poniendo atención al chisme, aquí estoy. Seguro nos odian. Sí, la verdad sí somos bien chismosos, ¿para qué le mentimos? Híjole, ya somos dos. Nos unimos por el chisme, literalmente desde el día 1 en chisme. Hasta como las 3, 4 de la mañana en el chisme. El primer Hijos día. de mi vida. Y a mí que no me gusta, ¿ven? Tenemos que ser del 11. Bueno, pues vamos a seguir, que ahorita chismeamos. Recto anterior de la cabeza. ¿A qué le suena el recto anterior de la cabeza? Es este chiquitito. ¿Se acuerdan de los rectos que vimos en la parte posterior? Este es muy parecido, ¿sí? Ya ven que hay recto posterior menor y recto posterior mayor de la cabeza. Este es el recto anterior de la cabeza. Es un músculo chiquitito. En realidad solamente va del atlas al proceso transverso del mismo atlas, ¿sí? Más que un músculo que participe en un movimiento, es un músculo propioceptivo. ¿Qué significa ser músculo propioceptivo? Información sobre la posición. Exactamente, que le va a informar a través de su inervación y su movimiento, le va a informar al sistema nervioso la posición que tiene la cabeza o los movimientos que está realizándose en la cabeza, porque es muy pequeño, que no participa tanto en la función, pero sí detecta que hay cambio en la posición de la cabeza y por eso se consideran a estos músculos pequeñitos como músculos propioceptivos. Viene desde la base del cráneo a la parte anterior del cóndilo del occipital y de ahí va la cara anterior de la masa lateral del atlas. Por eso es que cuando hay un movimiento de rotación, ¿sí? Por eso se detecta ese movimiento. Al estimularlo, manda la información propioceptiva que hay un movimiento de rotación en nuestra cabezota. Está inervado por los ramos anteriores de los nervios espinales de C1 a C2, ¿sí? Como se pueden dar cuenta, las divisiones anteriores de los nervios van a darle inervación a estos músculos prevertebrales y va a participar en la función de la flexión de la cabeza. Ojo, la flexión de la cabeza cuando participan de forma bilateral, ¿sí? Solamente en la porción bilateral, porque unilateralmente causarían un movimiento de rotación, ¿vale? ¿Dudas sobre este músculo? No, doctor. ¿No? Dijo propiocepción. Propioceptivo, ¿sí? ¿Qué pasó, mi bonilla? Mi bobadilla. Entonces, ¿su función es la rotación o la flexión? ¿O las dos? Participa en la rotación de forma unilateral y la flexión de la cabeza de forma bilateral. Doctor, ¿solamente este músculo es propioceptivo o también los anteriores que mencionamos? No, los anteriores no, esos sí participan brevemente en los movimientos de flexión, pero estos pequeñitos son los que participan como propioceptivos. Ok. Porque no hacen tanta función, pues, o sea, su función no es tan importante como para que puedan rotar toda la cabeza. Si no me cuenta así que un pequeño movimiento así como que le hace ¡ay! Y se espanta usted y voltea así rápidamente, ¡pum! Detecta ese movimiento. Y ya cuando usted hace todo el giro o rotación de su cabeza, pues ya participan músculos más grandes, más potentes, pues. ¿Cuáles son ¿Sí queda estos claro? que... ¿Qué pasó, Charlie? Ajá, ¿cuáles son esos que se insertan en los, parece, procesos transversos? ¿El recto lateral de la cabeza? No, de los que están por... Este. hasta abajito. No, abajo. ¿Este? ¿Estos? Estos, ajá. Estos son los escalenos. Ah. Este es el escaleno anterior, el escaleno medio y el escaleno posterior. Anterior, medio y posterior. Este es del grupo anterior y estos dos son del grupo lateral.
Y hasta abajito que dice quién sabe qué. Hasta abajito que dice pre. Ajá. ¿Este? Ajá. Este es el nervio ya. frénico. Es el nervio frénico. El nervio frénico se origina de C3, C4 y C5 del plexo cervical. Este es el plexo cervical y esa es la rama motora de ese plexo cervical. El nervio frénico es el que desciende de la región cervical hasta el tórax y pasa lateralmente al pericardio y llega hasta el diafragma. Y el músculo diafragma es el que divide el abdomen del tórax o la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Y entonces este nervio frénico es el que va a darle actividad a ese músculo, que es el principal músculo de la respiración, sobre todo en los procesos de inspiración. Cuando tú jalas aire, el diafragma desciende, se contrae, y eso lo acciona el nervio frénico. Y viene desde acá, desde el cuello. ¿Ya? Sí, doc, gracias. Doctor, la propiocepción tiene que, o está relacionada con con los nervios sensoriales. Sí, tiene que ver con la parte de la vía sensitiva, porque lleva información propioceptiva de articulaciones, tendones y músculos. Y hay una vía que se llama vía ascendente, y son vías propioceptivas. Hay una consciente y una inconsciente. La vía espinocerebelosa, que es inconsciente, es la encargada de la propiocepción. ¿Por qué? Porque le informa al sistema nervioso y le informa al cerebelo, porque el cerebelo coordina la postura y coordina los movimientos, al igual que la marcha. Entonces, estos pequeños músculos chismositos le llevan la información al cerebelo para decirle, está rotando la cabeza, abusado. Y entonces, en automático, activa los músculos de ese lado para ver qué es lo que está pasando y rotar o girar la cabeza. Por ejemplo, cuando usted está en el metro, ¿usted viaja en metro, Bolaños, o tiene auto? No, sí he viajado en el metro. Ay, perdón, discúlpame. Sí he Sí he viajado en el viajado. metro con la gente pobre, gracias. No, Ha sido en de micro. provincia, dice la de salud pública. ¿Cómo? Es que es foráneo. La de salud Es que pública es- dicen que son de provincia, los del Estado de México. Ay, ¿de qué parte eres, Bolaños? De Atizapán, doctor. Órale, ¿de Atizapán de Zaragoza? Ajá. Muy bien. Estás del otro Al lado del ratito, de hecho, mundo. tengo que ir a CEU y a lo mejor me tengo que ir en metro. Ah, pues bueno, ya te vas a dar cuenta. Para todos los demás, cuando viajan en el metro, si es que ustedes no se quedan dormidos, van a observar a los que se quedan dormidos. Entonces empiezan a cabecear. Se han dado cuenta. Empiezan a cabecear y de pronto ya flexionan la cabeza y se empiezan a mover de un lado al otro. Y Así cuando se como- van a caer, que ustedes piensan que ya se va a caer, ¡pum! Se reincorpora y no se cae. ¿Por qué si va dormido? ¿Por qué se levanta si va dormido? por los propioceptores. Por los propios receptores que le están informando la posición del cuerpo. Entonces ahí se activan los músculos antigravitatorios para que no se caiga hacia la parte anterior, o los extensores se activan para que se inhiban los flexores y se activen los extensores y se vaya hacia atrás. Doctora, Y ¿cómo se viceversa. llaman esos músculos antigravitatorios, los Ajá. que nos avisan? Ajá. Así es. Y por eso cuando están bien pedotes buscan hacer tierra, ¿no? Dicen, está bien pedo, y mira cómo baja la patita buscando el piso porque si no se marea. Pues sí, porque hay una alteración ahí a nivel de la cabezota, donde está el oído. O cuando vas subiendo las escaleras y te vas recargando en las paredes. Bueno, eso es porque ya está alterado ahí tu equilibrio y tu marcha. Cuando veamos cerebelo, está chido cerebelo. Cerebelo se encarga de esta parte. Estos músculos propioceptores le informan al cuerpo, sobre todo a la parte del cerebelo, cómo nos estamos moviendo, para que él informe la posición que tenemos en el espacio, ¿no? Entonces es como el jefe que está sentado y le dice al cerebelo, ¿cómo está el cuerpo? Pues ahorita estamos sentados con las piernas cruzadas, estamos moviendo el pie del lado izquierdo porque es el que tenemos flexionado, y tenemos las manos cruzadas y estamos a punto de dormir porque ya me dijeron aquí el recto lateral de la cabeza y el recto anterior de la cabeza que hay pequeños movimientos de flexión como si estuviera cabeceando o viendo una telenovela. Ah, perfecto. Entonces le están informando al sistema nervioso qué está pasando con nuestra flexión, nuestra extensión o los movimientos de rotación. ¿Sí está claro? Sí, doc.
Oye, entonces también por eso se da lo de la cama voladora, ¿no? Sí, porque no tienes un sustento para poner postura. Entonces, en tu cerebro, como están dando de vuelta los otolitos, parece ser que estás tú flotando y que estás dando de vueltas en el aire, ¿no? Y por eso buscas hacer tierra, ¿no? Bajas la patita. Sí, gracias. Sí, sí, sí. Por eso les digo, saber anatomía, te resuelve la vida. Bueno, siguiente músculo, el escaleno anterior. El escaleno anterior es uno de los que había preguntado nuestro amigo buen Charlie, como siempre adelantado a su tiempo. Ahí está, el escaleno anterior. Muy importante este músculo porque es nuestra referencia anatómica. Ojo, es la referencia anatómica. El escaleno anterior se va a insertar en la primer costilla y va a estar exactamente entre la arteria y la vena subclavia. Esta que está acá es la vena subclavia, que viene del miembro superior hacia la parte del cuello y luego hacia la parte torácica. Y aquí se anastomosa con la yugular interna para formar a las venas brachiocefálicas que después van a formar a la vena cava superior. Esto entonces corresponde a la vena subclavia. Posterior a la vena subclavia está el escaleno anterior, ¿sí? Y el escaleno anterior tiene su propio tubérculo. El tubérculo anterior, el tubérculo del escaleno anterior está en la cara superior de la costilla. Y posterior a este escaleno pasa la arteria subclavia, ¿sí? Esta sería la arteria subclavia. Y la arteria subclavia, como buena arteria, pues está protegida por los escalenos, por el escaleno anterior y el escaleno medio, porque pasa entre medio de ellos dos. Pasa en el espacio llamado interescalénico, que está formado por el escaleno anterior y el escaleno medio. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una identificación de los vasos a nivel de la entrada del cuello, tenemos que tomar de referencia el escaleno. ¿Por qué? Porque anterior al escaleno está la vena y posterior al escaleno está la arteria. ¿Está claro? Sí, doctor. Doc, Sí, ay, doctor. no. ¿Cómo? Entonces, bueno, va a estar posterior de la arteria subclavia pero de la vena. La vena es anterior al escaleno Ah, ok, ok. y la arteria es posterior. Y otra referencia anatómica es que el nervio frénico, que también había preguntado el buen Charlie, el nervio frénico pasa anterior al escaleno anterior. Entonces, tanto el escaleno anterior es mi referencia porque anterior a él pasa de superior a inferior el nervio frénico. Y en la parte inferior, sobre la primer costilla, pasa la vena subclavia. ¿Ya? Doctor, ¿cómo dijo que se llamaba la arteria que pasa por el espacio interescalénico? Arteria subclavia. Ah, perdón, gracias. No pierdan nunca de vista esta imagen. Acuérdense de ella. Córtenla y péguenla ahí en su cabezota, en su memoria. Porque esta es una referencia anatómica muy importante. ¿Sí? Cuando veamos cuello vamos a ver por qué. Primera costilla, cara superior, tubérculo del escaleno, donde se inserta el escaleno anterior, y en la parte anterior al tubérculo y posterior al tubérculo hay surcos. El surco subclavio para la vena subclavia, el surco subclavio posterior para la arteria subclavia. Y en medio está el tubérculo. ¿Quién se inserta en el tubérculo de la primera costilla? El escaleno anterior. ¿Quién pasa anterior y posterior al escaleno? Anterior la vena y posterior la arteria subclavia. Entonces el tubérculo está en la primera costilla, ¿verdad, doctor? Sí, en la cara superior, que es la costilla más atípica que tenemos, junto con la 11 y la 12. Doctor, una duda. ¿Cuál es el escaleno que es, o sea, que la vena es anterior y que la arteria es posterior? Escaleno anterior. Ok, gracias. Lo tienes ahí en tu pantalla. Escaleno anterior. Antes tenemos que aprendernos todos los nombres. El tubérculo de Chassaignan, el tubérculo de Grey, el tubérculo de Linzfranc, y así. Y si yo digo el tubérculo del escaleno anterior, es fácil, ¿no?
Primera costilla, Exactamente. cara superior. Ujú. Sí, Tulio, estás muy callado. Sí, doctor, todo claro. Te voy a componer un poema. No sé si Tulio calla porque todo quedó claro o si Tulio calla porque está Ay, dormido. doc. Porque como ayer le tocó seguramente entrenamiento, estará muy cansado. ¿No, Tulio? Ayer, hoy, todos los días, doctor. Eso, chica. ¿Pero qué juegas fútbol, no? Sí, sí, Ah, sí. es pecata minuta. Nah. Jugar americano era la neta del planeta. Pues imagínate, de las 3 hasta las 8 jugando americano. Y luego gimnasio. No, hombre, eso Ay, sí aquellos está, viejos. Aquellos está tiempos más pesado. mozos. Aquí nada más 2 horas, pero la cancha está pesada y como es a la 1:30, el sol está ¿En dónde igual. es, hijo? En el campo 2, Mm, ahí por donde está medicina del deporte, sí, lo ubico. ahí. Nosotros entrenábamos en el Tapatío. Ahí hacíamos nuestro entrenamiento. Cuando estaba bonito el Tapatío. Sí, no, pero afortunadamente ya regresó, ya me urgía entrenar, tenía como 1 año sin entrenar. Sí, no. Sí, eso de no jugar y no tener novia es lo mismo. Sufres un montón. Te sientes solo, frío, triste y abandonado. Pero ya afortunadamente están ahí las dos, entonces ya no estoy solo frío, triste ni abandonado. Ahora sí, como dicen, ahora sí estás caliente, cansado y con mucho sueño. Muy bien. ¡Ole! Niñas. Ponlo de tu estado de WhatsApp, Tulio. No, su Un mami tuit. ¿Mandé? ¿Qué pasó, Trujillo? que le van a pegar. Uy, Van a ¿su regañar. novia? No, yo no. Yo soy bien linda, Doc, no soy nada tóxica. Por eso, su novia te va a pegar a Tuli. Tú no le pegas. La otra Trujillo es la que le va a pegar. Mira, ya puso su cara de enojada, Tulio. No, hombre, doctor, yo siempre muy fiel. Eso. Así igual que yo a los Pumas. Ahí, doctor, Claro. le voy a mandar un sticker por WhatsApp que dice, Pumas, te amo más que a mi vieja. Exactamente, porque el Pumas no tiene mujer, el Pumas no tiene marido. Pero tiene un hijo que se viste de amarillo. Se viste amarillo. Sí. Hoy jugamos a las 6:30 otra vez contra esos tipos, ¿eh? Ah, pero es amistoso, ¿no? Allá en Estados Sí, Unidos. no importa, todos hay que ver. Hay que apoyarlos, aunque jueguen feo. Hay que A apoyar los tirarles colores. tierra, a tirarles tierra por Facebook. Sí, maldito chillón. Ya se lo mandé, doctor. No diga, porque luego Charlie se enoja. Creo que le va a la América. Charlie, ¿le vas a la América? ¿Cómo que, doctor? Cállate, No, Charlie. ¿Me veo Piensa de muy esa bien en lo que calaña? vas a contestar. Piensa muy bien en lo que vas a contestar. No, doctor, para nada. Nunca. Doc, ya le Más te mandé vale, el ¿eh? sticker. Más te vale, porque si no vamos todos a tu cantina y acabamos con todo y no te pagamos. Y pintamos afuera, este negocio es del América, no entren, huele activo. Cemento amarillo y a veces, de vez en cuando, a mota. Ya saltan. Pues sí, no ves todos los micros allá afuera del negocio. ¿No es cierto, Charlie? Te queremos todos, Charlie. No, no se preocupe. Ahí cuando quiera venir. Sí, un día de estos nos damos cuenta. También tenemos a uno del Cruz Azul, al Manu. Bueno, les damos chance nada más porque pobrecitos, conejitos, ¿no? Mucho dinero que le meten, nada más nada. Pues no, la verdad no, ya se habían tardado mucho. Pues sí, esta vez tuvieron más dinero que la América para comprar un título. Pero a ver, ¿les damos el título o va a haber más de 5 muertos en CEU? Todos se quieren aventar de las rampas porque pierde el Cruz Azul. Sí son. Así son.
Pausa comercial para decirles a todos que se vayan a hacer las cejas con Manu. ¿Sí, Manu? Es Digo que que tiene su negocio. Tienes que decir sí, neni. ¿Dónde entrego? hace ¿Dónde te ratito, pintas, doctor, me llegó un mensaje bien random porque decía, hola, me interesa lo de las cejas, me interesa el diseño de cejas, y me mandaron una captura. Y era una chica que se había confundido el número. O sea, tenemos el mismo Uy, ya se número, nada quitó más su que internet. la de ella es 56. Ah, me trabé. Ujú. Nos quedamos en que la muchacha te iba a ver no sé qué número. Para que le hiciera el diseño de cejas. Y fue bien random porque tenemos el mismo número, la chica de las cejas y yo, nada más que, pues su número empieza con 56 y el mío con 55. Pues se confundió. Y les dije a los del grupo que hago cejas por si les interesa. Ok, está bien. Bueno, sí, cada quien sus decisiones, ¿no? ¿Dudas? No de las cejas, dudas de los del escaleno anterior. Precio y dónde entregas. Precio. Sí, tenía duda de las cejas. Ya ves, ya tienes un cliente, el Charlie quiere unas cejas. A Charlie no le cobro. También si le haces depilación brasileña. Esa trujilla es tremenda, ¿eh? Listo. Función de la escalera anterior, flexión de la cabeza de forma bilateral. Porque es unilateral, ¿qué hacen? Rotación. ¿Sí, Natalia? Ah, ya me confundí un poco, Doc. ¿En qué te confundiste, hija? Ah, es que en uno decía que era unilateral y aquí dice que es bilateral, ¿no? Sí, cuando es uni, es de un solo lado, acuérdate. Si solamente funciona uno, hace rotación. Si funcionan los dos al mismo tiempo, es bilateral la función y es la flexión. Ah, ok. Gracias, Doc. ¿De qué? Listo. Siguiente grupo, los laterales. Músculos prevertebrales laterales. Dentro de este grupo vamos a tener al siguiente, el recto lateral de la cabeza, que es un músculo recto chiquitito, que también va de la cabeza, de la parte del cráneo, hacia el proceso transverso del atlas. Es este pequeñito. También es propioceptivo, Bonilla. Por si preguntabas cuáles eran propioceptivos, estos son los chismosos. Su inserción es el proceso yugular del hueso occipital y su inserción inferior es el proceso transverso del atlas. También está inervado por las divisiones anteriores de líneas espinales, pero de C1 y de C2. Su función es flexión de la cabeza y ayuda a estabilizar la cabeza. ¿Vale? Acuérdense, si es flexión, es bilateral. Está muy chiquitito, ¿no? Sí, está mini. ¿A quién se parecen? En disposición, ¿a quién se parecen? Como fueran los oblicuos, ¿no? El oblicuo superior y el oblicuo inferior de la cabeza, ¿no? ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Sí. Sí, Doc. Perfecto. Pues el siguiente músculo es el esplenio de la cabeza. Este también es muy importante. Ahí está. Es este que tiene forma de bendita, véanlo. Ahí está, es uno. Y este sería el otro. ¿Sí? Están de forma bilateral. Su inserción superior es en la cara lateral del proceso mastoideo. Este es el proceso mastoides. ¿De qué hueso pertenece el mastoides? ¿A qué hueso pertenece? Temporal. Temporal. ¿Al cuál? Al temporal. ¿Y por qué se llama mastoideo? Por su articulación. No, porque tiene forma de mama. Parece una mama. ¿Quién sabe qué estaba pensando, qué estaba viendo el anatomista que lo describió en su época, ¿verdad? Pero así se le quedó proceso mastoideo. Mastoides, que tiene forma de una mama. ¿Cómo le dicen al estudio radiográfico de las mamas? Mastografía. Mastografía. ¿Ven? ¿Ya lo asocian?
Ey. Y pues también en la parte lateral, con el tercio lateral de la línea nucal superior. ¿A qué hueso pertenece la línea nucal superior? ¿Al occipital? Al Occipital. occipital. Perfecto. La inserción inferior, pues, es en la mitad inferior del ligamento nucal. ¿Dónde se inserta el ligamento nucal? En la protuberancia occipital externa. Muy bien. ¿Y hasta dónde se extiende? ¿Bobadilla? Está ausente, Doc. Bobadilla. Bonilla, ¿hasta dónde se extiende? Hasta C7. Hasta C7, perverso. Y está inervado, ¿por quién? Por los ramos posteriores de los nervios espinales de la región cervical. ¿Ya vieron? Este es por los posteriores y los otros es por las divisiones anteriores. ¿Qué pasó? Una pregunta. ¿Cómo un consejo que nos dé para aprendernos esto de los nervios espinales y sus ramos? Pues nada más es asociarlos. Vas a poner el nervio, así, mira, voy a dibujarlo. Pones a tu médula espinal, ¿no? Dibujas a tus cuernos. Tu cuerno anterior y tu cuerno posterior. Y luego lo que vas a hacer es que vas a dibujar tus raíces. Vas a dibujar tu raíz posterior, que viene así, y le pones la flechita de que llega, porque es sensitiva, ¿verdad? O aferente. Y luego pones la raíz anterior y la flechita la sacas de ahí, porque es motora o eferente. Y entonces ya se forma tu nervio. Cuando tienes tu nervio, el nervio se va a dividir en anterior y entonces va a ir por toda la región anterior del cuerpo. Va a ir por todo lo que tenga que ver con la parte anterior. Y la división posterior va a ir con todos los músculos que tengan que ver con la región posterior. ¿Sí? Sí, ok, sí. Y luego, cuando estos se juntan, las divisiones anteriores, se junta con otro y otro, es cuando se forma el plexo. Si no forma el plexo, sigue dando división. La división anterior sigue dando inervación directa a los músculos, sin necesidad que forme el plexo. Ok, sí, doctor, gracias. Y después, pues aprenderte los músculos por grupo y por localización, ¿no? Compartimento anterior, compartimento posterior, compartimento lateral, y luego ya lo vas asociando con los nervios y ya lo vas complementando. Obviamente lo tienes que estar repase y repase, porque si no se te va a olvidar. Ok, doctor, gracias. ¿Sí? ¿De qué? El movimiento que realiza es la flexión lateral y la rotación de la cabeza y el cuello hacia el mismo lado. O sea, cuando este se contrae, entonces quiere decir que va a tensar la línea nucal y de ahí hasta la prominente, y hasta la porción inferior, hasta las primeras 3 o 2 vértebras o procesos espinosos de T1 y T2. Y entonces esta parte de aquí, fíjense bien, esta parte de aquí se contrae y jala. Entonces va a inclinar la cabeza hacia lateral. Eso se llama flexión lateral de la cabeza. Y la va a rotar hacia el mismo lado. O sea, lo rota hacia, si es el lado derecho, lo rota hacia el lateral. Hace una rotación lateral y una flexión lateral. Así como si estuvieran viendo que se les paró un mosquito en la parte de la escápula, así como voltean a ver quién les está dando molestia en la escápula. Esa es la rotación lateral y la flexión lateral que hace. Y el esplenio es uno de esos músculos. ¿Sí está claro? Doctor, una pregunta. Todos estos músculos que estamos viendo hoy, que son los prevertebrales, ¿los podemos tocar? O sea, como así, si yo me toco, ¿es ese músculo el que estoy sintiendo? Por ejemplo, si lo tocas entre el proceso mastoideo y el trapecio, sí. Vas a sentir más su jalón que tocarlo. Son delgaditos y no son tan potentes, a no ser que trabajes mucho cuello, ¿verdad? Y tengas unos musculotes. Casi no se marcan, pero sí puedes sentir su acción. Ok. De hecho, de estos músculos son muy importantes porque son los que se contracturan y les da el dolor de espalda.
Por eso cuando les da el dolor de espalda y dicen es que tengo contracturada la espalda, el primero que tocamos y duele mucho es el trapecio, porque es el más superficial y es el más grande. Pues cuando lo tocas duele y generalmente la gente tiende a subir o elevar los hombros y hacerlos hacia atrás. Esa es la acción del trapecio. Cuando les duele la parte superior del cuello, en el caso de los prevertebrales laterales, les duelen estos y entonces ponen la mano en la parte lateral del cuello y hacen ese movimiento de rotación lateral y flexión lateral hacia el lado donde está el músculo afectado. Si no, cuando vean a alguien que le duele el cuello o la parte de la espalda, ¿dónde te duele? Y van a ver los movimientos que hace y prácticamente les está haciendo la función del músculo que le está doliendo. Por eso hay que observarlos y hay que saber bien la función de estos musculitos. ¿Sí? ¿Sí, gente? Sí, doctor. Sí, doctor. El siguiente músculo es el elevador de la escápula. Un músculo hermoso. El músculo elevador de la escápula viene desde el ángulo superior de la escápula y de ahí se sube o va hacia la parte superior hasta la región cervical. ¿Su función cuál es? Es elevar la escápula. ¿Cuándo? Cuando bajamos los hombros, ¿no? A ver, baja los hombros, entonces bajan los hombros y se eleva la escápula. Entonces, esa es la función que hace este musculito. Aquí está, este es el elevador de la escápula. Este sería el ángulo superior, y entonces cuando él se contrae, se tensa o se fija la región cervical y se eleva la parte medial de la escápula, descendiendo la parte lateral de la escápula. Ahí está, elevador de la escápula. Viene del tubérculo posterior de los procesos transversos de la vértebra de C2 a C6 y se va a insertar en el ángulo del borde superior de la escápula. Y está inervado por el nervio dorsal de la escápula y nervios espinales de C3 a C4. Este que es el nervio dorsal de la escápula ya es un nervio de plexo braquial. Doctor, ¿el nervio dorsal de la escápula qué dijo que era? Ramo del plexo braquial. ¿Ya? Ya, gracias. ¿De qué eso? Eleva y rota la escápula e inclina la cavidad glenoidea inferiormente. La cavidad glenoidea se encuentra aquí, en la parte lateral y superior de la escápula, donde se articula la cabeza del húmero. Entonces, si yo la dibujo, tendríamos la cavidad glenoidea así, borde lateral, borde medial y el borde superior. Y entonces aquí viene la cabeza del húmero. Por eso es que dice inclina inferiormente a la cavidad glenoidea, porque como la eleva de acá, entonces esto se eleva y esto desciende. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Y cómo se podría descontracturar eso? Pues la descontractura no se compone tan rápido. Actualmente ya hay muchos medicamentos y lo primero que haces es que debe guardar reposo. 1. 2. Utilizar relajantes musculares, que pueden ser como el paracetamol, el más sencillo, o de nivel central, que son neurológicos, que son de acción central como las drogas, ¿no? Que actualmente uno de los que se utilizaban eran los derivados de cocaína, ¿no? Que estaban prohibidos, o los derivados de morfina, que son relajantes musculares. Y entonces ya, aparte de ser analgésicos, son relajantes musculares, y entonces tú causas una relajación muscular, y lo que tienes que ver es qué es lo que causa la contractura, porque a pesar de que tú le des relajantes musculares, que le des calor local, ¿no? Que le digas que tenga que corregir su postura, puede haber otros vicios que tenga el paciente que esté causando la contractura. ¿Cuáles son esos vicios? Pues ya les dije, una mala postura al estudiar, una mala postura al estar sentado, una mala postura al estar de pie. Otra es que tenga una diferenciación en las extremidades, que una extremidad sea más chica que la otra.
Gracias, Doc. ¿De qué? ¿Dudas? ¿Alguien más? ¿Nadie? Creo que no, doctor. Perfecto. El otro es el escaleno medio. Es este que está acá, que está posterior al escaleno anterior y que forma el espacio interescalénico donde va a pasar la arteria subclavia. Viene también de los tubérculos, pero este viene de los tubérculos posteriores, de los procesos transversos de las vértebras de C5 a C7 y se va a insertar en la cara superior de la primera costilla, ¿sí? Entonces, este músculo escaleno, al igual que el escaleno anterior y el escaleno posterior, en algunos libros o algunos autores los consideran, sobre todo al escaleno medio, como un músculo accesorio de la respiración. ¿Por qué? Porque cuando nosotros echamos a andar el mecanismo de respiración forzado, cuando no podemos respirar de forma normal por un proceso patológico o enfermedad de pulmón o de la pared torácica, los músculos jalan para tratar de elevar a la primer costilla. Cuando se eleva la primer costilla, pues aumenta el espacio dentro de la cavidad torácica, las costillas se hacen horizontales porque jala también al esternón, al manubrio del esternón, y entonces puede caber más aire dentro del pulmón. Y por eso cuando este mecanismo se echa a andar, se conoce como el proceso auxiliar de la respiración. Ajá. Cuando esto sucede, el paciente echa a andar estos mecanismos y esa dificultad que tiene él para jalar aire se le llama disnea. ¿Qué es la disnea? La dificultad para respirar. Y entonces empieza a jalar aire y jala del cuello. O sea, los músculos se contraen para jalar a la primera costilla cuando no lo deberían de hacer normalmente, porque para eso tenemos a los intercostales, que son con su puro mecanismo de función, pueden elevar y hacer horizontales las costillas. Cuando esto se daña, repito, hay un daño a nivel de la pared o hay un daño a nivel del pulmón, el mecanismo, nuestro sistema nervioso detecta que no hay suficiente oxígeno para hacer la hematosis y entonces pide que aumente la frecuencia respiratoria. Cuando aumenta más allá de lo normal la frecuencia respiratoria, se le llama taquipnea. Cuando tenemos taquipnea y no es suficiente para corregir la demanda de oxígeno por parte del sistema, entonces se echan a andar los mecanismos complementarios de la respiración. ¿Como cuáles? Como los músculos accesorios de la respiración. ¿Cuál era el otro músculo respiratorio de la respiración que vimos en la clase anterior? El serrato superior. El serrato póstero superior, ¿sí? Perfecto. Entonces, imagínense, se echa a andar el serrato porque eleva las costillas en la parte superior y posterior. Se echan a andar los escalenos y entonces jala al tórax para mantenerlo en posición horizontal y entonces mantenerlo abierto para que se llenen los pulmones y pueda tener la gran cantidad de oxígeno. Esta a la larga va a causar una malformación a nivel del tórax. ¿Qué pasó? Una pregunta. Este que vimos hoy jala las costillas, pero ¿qué hacía el serrato? El serrato también eleva las costillas superiores. Ok, gracias. Y el serrato posterior inferior las desciende. Si las elevan, son inspiradores. Si las descienden, son expiradores. Se sacan el aire. ¿Ya? Doctor, ¿puede repetir cómo se llamaba el proceso por el ¿Cuál cual proceso? elevaban las costillas y se abría la cavidad torácica? Inspiración forzada. Ah, ok. Gracias, doctor. ¿Qué son? Imagínense, se elevan las costillas, se horizontalizan y entonces se pone su tórax como si fuera un tonel o un barril del Chavo. Así se llama tórax en tonel cuando esto ya tiene muchos años y queda así horizontalizado el tórax. Y el diafragma desciende. Entonces jala la pleura para que haga presión negativa dentro de la cavidad torácica y el pulmón jale aire. Pero si esto no funciona, entonces echan a andar los mecanismos accesorios de la respiración. Como los del gimnasio, ¿no? ¿Cómo? A ver. Están como inflados, o sea que... Ah, no, esos tienen hipertrofia muscular. No, imagínate a un paciente con un daño torácico, tiene un tórax muy ancho y está flaquito de las extremidades.
No, los mamados están todos mamados de todos lados. No, es que hay unos que están como, o sea, que como que respiran y como que se inflan como palomas. Ándale, más o eso es menos porque no así. hacen piernas. Ajá, justo. Sí, o los clásicos flacos, ¿no? Que quieren llamar la atención y sumen la panza y jalan aire y que a los 2 minutos ya quieren que les eches aire porque ya no pueden respirar. Sí, 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 así. ¿Así queda claro esta función del músculo escaleno medio? Sí, Doc. Ahí está. Flexión lateral del cuello. Ajá. Cuando son bilaterales es flexión del cuello. Y aparte es elevar la primera costilla durante la inspiración forzada, es decir, durante la disnea, la dificultad para respirar, músculo accesorio de la respiración. ¿Sí, Rosas? Monse. Ay, sí, pero se me trabó, se me Ok. trabó horrible. Nada, No podía no te prender el preocupes. micrófono. ¿Pero sí te quedó claro? Sí, sí. Ok. Andrea. ¿Cuál Andrea, doctor? Becerra. Sí, doctor, todo claro. La otra Andrea. Hola, Andrea. ¿Cuál otra Andrea? Pues ¿cuántas Andreas tenemos? Creo ¿Tres? que 4. 4, creo. Pues la que sea. Que ya no se Becerra, ya le pregunté a ella. ¿No? Doctor, creo que Rodrigo quiere preguntar algo. ¿Quién? Rodrigo. Bueno, ¿Quién es Rodrigo? yo, el que no contestó bien hace rato. Bueno, no es es una pregunta, pero bueno, es que luego le dicen, ¿no? Y pues no quería, pues como así. Y bueno, o sea, le quería decir que me voy a tener que retirar pues por cuestiones médicas y pues, o sea, porque luego o sea, pues le han dicho, ¿no? Que, o sea, no se van así nada más, entonces pues también no quería como irme así y pues, no, o sea, nada más es eso, profe. Ah, ok, pero, o sea, ¿te vas ahorita de clase o te vas del grupo? No, nada más ahorita de la Ah, clase. ok, no te preocupes, digo, no, sin problema. Adelante. Gracias. ¿Por qué había visto a alguien que tenía cargando un gato que le quería preguntar? Brian, ¿cuáles son los músculos accesorios de la respiración, hijo? Hasta ahorita de los que hemos visto, ¿eh? No quiero que me digan los 20 que hay. Nada más dime 2. Vale, no te preocupes. Ahorita que nos adelante Tulio, que levantó la mano. Es el serrato postero superior y el escaleno medio. Ok, perfecto. Vale. Entonces, abusados, ¿eh? Luego llegan a preguntarlos. El otro que vamos a ver es el escaleno posterior, que también entra en la clasificación de los prevertebrales laterales. Este músculo viene también del tubérculo posterior de los procesos transversos de C5 a C7 y se inserta en la cara superior, más bien no es superior, perdón, en la cara externa de la segunda costilla, porque la segunda costilla ya es horizontal, ya es vertical, ya no es horizontal como la primera. Entonces, este lo pueden ver aquí como desciende, cruza la primera costilla y se va a insertar hasta la segunda costilla. ¿Sí? Entonces, hay un tubérculo en la segunda costilla que se llama el tubérculo del escaleno posterior. Y por eso en muchas ocasiones también clasifican a la segunda costilla como atípica por la inserción del músculo escaleno posterior. ¿De acuerdo? Entonces ahí lo vemos, músculo escaleno posterior.
Está inervado por las divisiones anteriores de los nervios espinales de C5 a C7 y su función es la flexión lateral del cuello y eleva la segunda costilla durante la respiración forzada. Este es otro de los músculos accesorios de la respiración. Entonces, los músculos accesorios de la respiración son el escaleno medio y el escaleno posterior y el serrato posterior-superior. Hasta ahorita son 3 de los músculos que hemos visto que son accesorios para la respiración. ¿Cuándo se activan? Cuando hay una inspiración forzada o cuando hay una dificultad para respirar. Se conoce con el término de disnea. Cuando escuchen el prefijo dis, significa dificultad. Sí, doc. ¿Vale? ¿Qué significa disfagia? Dificultad para deglutir o para tragar. Exactamente, para tragar, ¿no? Ajá, ¿qué Doctor, pasó? yo ¿Quién? tenía una duda. ¿Ya no? Bueno, no, la tengo. La tengo. Ese amarillito es el nervio frénico. Dijo que su origen era C3, C4 y C5. Ajá. Son esas C4. ramitas que se Ajá. ven en el dibujo. Aquí. Este es el nervio frénico. ¿Ya? Sí, doc, gracias. ¿De qué? El freno, bueno, digo, el nervio frénico, el que decía es el delgadito, ¿no? Este. Ah, ok. Gracias. Cruz anterior al escaleno anterior. Gracias, doctor. Le faltó la imagen chida. No, es que ahora no le puse imagen chida. Hubiera puesto uno del metro ahí que se pegó con el asiento de enfrente. Ese sí hubiera estado bueno. A mí una vez me chocaron en Kitsania y tuve que usar collarín como por 3 semanas ¿Y para qué se usa el collarín? para estabilizar ¿Qué estabilizas? los músculos. Qué bueno que lo tocamos ese tema, porque, ojo, porque cuando hablamos del uso de collarín, a veces muchos médicos dicen que no es bueno usarlos, a veces dicen que sí, y hay collarines blandos y collarines rígidos. Cuando nosotros en medicina vemos un paciente con un traumatismo, en el caso de la desaceleración, como es el que te chocaron, Trujillo, ¿qué pasa con el cuello? El cuello hace una hiperflexión y luego una hiperextensión, lo que hace que la curvatura cervical se desacomode y se rectifique. Cuando eso sucede, lo conocemos con el término o con el nombre de esguince cervical. Hay esguince cervical de primero, segundo y de tercer grado. Cuando hay un esguince cervical de primer grado, solamente hay preferencia de dolor. Ajá. Y hay poca limitación de los arcos de movilidad del cuello. ¿Cuáles son los arcos de movilidad del cuello? Ya los vimos. Cuando hay flexión, cuando hay extensión, flexión lateral derecha, flexión lateral izquierda y rotación de la cabeza. Si el paciente puede realizar esos movimientos y no causa dolor, ¿sí? Solamente le va a causar dolor cuando haga flexión y extensión, estamos ante la presencia de un esguince de primer grado. No necesita inmovilidad del cuello. Si el paciente refiere dolor y tiene limitación de los arcos de movimiento, que es decir, que además de que no pueda mover la cabeza y el cuello, le duele, entonces estamos ante un esguince de segundo grado. ¿Sí? Ahora, ¿cómo determinamos un esguince de tercer grado? Tenemos que tomar una radiografía para ver que no haya desplazamiento de los cuerpos vertebrales porque se rompen las articulaciones, los ligamentos, ¿sí? Que están formando esas articulaciones. Por eso es importante que nosotros lo viéramos en articulaciones de la columna vertebral. Porque si se rompe un ligamento, entonces estamos hablando ya de una luxación de tercer grado y hay un desplazamiento, una pérdida de la relación articular entre las vértebras. ¿Cuál es la diferencia entre una luxación y un esguince? Es que yo no entiendo. Yo también iba a preguntar eso. Bueno, cuando estamos hablando de una luxación, es que se sale su relación articular. Y el esguince, no, el esguince solamente se desacomodan, pero no pierden su relación articular. Déjenme ver, a ver.
Yo me luxé el hombro porque me tropecé con un bote de basura. Mira, aparte. No, hombre, si eres toda una joyita tú. Sí, Miren, igual el collarín lo tuve que traer igual otras 2 semanas, porque un día me fui de fiesta y no sé qué me pasó en un antro y al día siguiente no podía mover el cuello. casualmente, ¿no? ¿Quién sabe qué pasó? No hay memoria, bien lo dijeron ustedes. Eso, ahí está. A ver, Doctor, Trujillo, ¿qué pasó? una duda. Bueno, yo por experiencia propia tenía entendido que los esguinces son como fisuras en los ligamentos y depende de qué Sin tan grande romperse, esté. sin Sí, romperse. ajá. Sí, eso es lo que voy a explicar acá. Aquí, por ejemplo, tenemos estas dos vértebras, ¿no? Y entonces aquí tenemos ligamento. Ligamento aquí y ligamento acá. Esto podemos decir que hasta cierto punto es normal, porque solamente se perdió, ¿sí? Se perdió un poco la movilidad, o no se perdió la movilidad, pero causa dolor, porque hubo un aumento en el trabajo sobre los ligamentos, ¿sí? Ahora, si este ligamento se desgarra, pero no se rompe, decimos que es de segundo grado. Si el ligamento se rompió, entonces esto es de tercer grado. ¿Por qué es de tercer grado? Porque se rompió y generalmente cuando esto sucede, nuestras vértebras o nuestros huesos se van a desplazar. ¿Cómo se va a desplazar? Pues de la siguiente manera. Aquí se movió esta con respecto a esta. Ahora no sé por qué se está borrando esta cosa. Nos está dando un mensaje al universo de que todo es temporal. Ve, se borra. Ay, No puso como otro marcadorcito o algo así. no. Bueno, yo que sepa, ¿no? Bueno, más bien, creo que no sé usar esta aplicación tan horrible. A ver, se va a borrar. Ay, maldita. Le hace falta una Miche Doc. Sí, ¿no? Por eso los odio. Ven, por eso amo mi... ¿Por qué nos odia, Doc? A ustedes no, a estos programas. Yo no odio a nadie, ustedes, yo los amo a todos. Ay, nosotros a usted. Gracias. A ver. Otra vez. No puede ser. ¿No está como en esa parte del láser que luego se como borra? Ajá. Yo creo que Todavía no. que le cuesta dibujar y lo borra. Ve, o sea, eso como diría esta Trujillo, el universo está en contra de nosotros, es un mensaje. ¿Sabes qué sí? Ay, al final Aquí alguien está. lo entiende. Aquí está, bueno, ya regresamos. Aquí está, vean ustedes, estaría el cuerpo vertebral. Si se desplaza este cuerpo vertebral con respecto al otro, aquí hay una deslocación. Ya, perdió su relación articular. ¿Sí lo ven? Sí. Entonces aquí hay un esguince cervical y muy seguramente es de tercer grado. ¿Por qué? Porque se desplazó un hueso con respecto a otro. Se luxó la articulación. Entonces, ¿qué pasa en la región cervical? Generalmente vemos así la curvatura cervical. Cuando hay un esguince, solamente hay dolor y puede que no haya nada de pérdida de la función de los arcos de movilidad, ¿sí? Y se mantiene la curvatura. Entonces podemos decir que es un esguince de primer grado. Solamente se estiraron un poco más los ligamentos. Pero si hay una rectificación de la columna, así, y no se desplazan las vértebras con relación articular a la otra, una con otra, entonces hablamos que hay un esguince de segundo grado. Y aquí los ligamentos están sufriendo y por eso el dolor es constante. Y hay disminución de la movilidad, disminución de los arcos de movimiento. Y además, ¿qué hay? Hay contracturas musculares, porque como esto perdió su curvatura, se están jalando los músculos, y como los músculos, una de sus propiedades es ser excitable, pues al ser excitable, se está contrayendo constantemente. Es aquí cuando se ponen los collarines blandos. ¿Para qué se pone el collarín blando?
para evitar que se siga moviendo, ¿sí? Y dar calor local, relajante muscular y analgésicos para evitar que continúe esto. Relajándose los músculos van a hacer que poco a poco vuelva otra vez la columna a adquirir su curvatura normal. ¿Qué pasa si la curvatura está rectificada, pero hay desplazamiento de una vértebra con respecto a la otra? Pues aquí lo que estamos teniendo ya es una dislocación. Entonces ya es un esguince de tercer grado con una luxación o dislocación, que es lo mismo, una pérdida de la relación articular entre las vértebras. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿podremos tomar como esguince de tercer grado o luxación? Sí, porque ya se rompió el ligamento, ya no mantiene a la vértebra en su lugar. Es como cuando tú estás borracho y te quieres pelear y entonces tus cuates te agarran para que no te pelees. Ese es lo que hace el ligamento, sostenerte para que te mantengas en tu lugar. Cuando ya el cuate dice, no, ya me valió, se abre, se rompe, te sales. ¿No? Lo mismo pasa aquí. Los ligamentos están para contener, para tener armónicas las articulaciones y se puedan mover y está limitando los movimientos de la articulación. Pero cuando es excesivo, entonces hablamos de una hiperflexión, hiperextensión, hiperaducción, ¿sí? Y entonces eso hace que se jalen los ligamentos y al jalarse los ligamentos pueden desgarrarse, que es un esguince de segundo grado. O salirse la relación de la articulación, y entonces ahí ya se luxó o se dislocó la articulación. ¿Ya? Doctor, y para poder identificar estos, ¿es así únicamente a vista macroscópica o debe hacerse una radiografía? No, pues generalmente te lo da la clínica, ¿no? Ahora hay mucho problema porque los pacientes se quejan demasiado cuando son esguinces, a veces ni siquiera es un esguince, pero en siniestros autos, ¿sabes? Cuando llegan con el seguro te los lleva para no dejarlos en el lugar del choque o accidente. Entonces te los llevan, te los meten al hospital y entonces dicen, no, pues vengo que lo valore porque le duele el cuello y no se puede mover, el paciente no se mueve, ¿no? Ay, ay, ay. Y entonces tú ya le empiezas a platicar y empiezas a hacer migas con él y lo distraes. Y de pronto hablas con alguien y dice, ah, mira, ¿qué te pasó ahí en la bolsa de la bata? Y el otro voltea a ver. Y pues ya si voltea y no le duele, dices, no, no te ves 15, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, uno, te da la observación de tu paciente. Dos, tienes que pedir una radiografía para ver la integridad de las articulaciones. Tres, si estás sospechando que tiene una luxación por la radiografía y quieres saber si sí tiene roto, tiene comprometido otra cosa, haces tu exploración neurológica, obviamente, ¿no? Porque es lo que también te da la pauta. Cuando haces la exploración neurológica, te das cuenta si están afectados los nervios y si hay disminución de la sensibilidad o si hay contracturas musculares o hay pérdida de la función de músculos, ¿no? Y mandas a hacer una resonancia para ver si hay realmente una lesión a nivel del aparato ligamentario. Sí, doctor, sí, gracias. ¿No? ¿De qué? Claro. Doctor, Ajá. bueno, mejor primero termina usted porque esto es igual algo muscular, pero es como una duda aparte del tema. Ah, ok. Y por eso, actualmente los protocolos de urgencia te dicen que cuando llega un paciente con un traumatismo, ya sea cráneo cervical, tienes que pedir una tomografía, ¿no? Y se inmovilizan con collarines rígidos, que son los que traen generalmente las ambulancias. Una vez que tú haces tu exploración neurológica, tu exploración muscular y los movimientos, entonces, y le mandas a hacer el estudio, ya decides para quitarle el collarín. Porque si trae una luxación de tercer grado, que no se ha desplazado la articulación y tú lo mueves para explorarlo, para quitarle el collarín, puedes provocar que se desplace y que tenga una lesión neurológica, cuando no la tenía. ¿Ya? Sí, doctor, gracias. ¿Sí, para los demás quedó claro esto? Sí, doctor. Sí, doctor. Por eso es que a veces dicen, es que en urgencias ustedes son bien exagerados, güey, ¿para qué le pides una TAC? ¿Para qué le pides resonancia? ¿Para qué tienes tantos estudios? Porque no puedes moverlo hasta no descartar que no tenga una complicación que te va a complicar otra cosa. Entonces, si ya tienes el diagnóstico, ves que no tiene nada, que todo está bien, pues ya se lo quitas, ya le pones su collarín blando, le das un medicamento y entonces ya decides cuál es tu manejo, ¿no? Lo estabilizas y ya lo mandas a rehabilitación o lo mandas a ortopedia.
Ahora sí, ¿qué pasó? ¿Quién me iba a hablar? ¿Bonilla era? Sí, ¿no? Y yo, A Doc, ver, ¿por ¿qué qué pensó? cuando a veces hacemos ejercicio, por ejemplo, yo la otra vez sentí que hice mucho brazo, entonces pues obviamente te duele al momento de hacer ejercicio y ya cuando llegas a tu casa, ¿no? Pero al día siguiente yo no podía, hice brazo, ¿no? Entonces yo no podía estirar el brazo así, o sea, se me quedaban así. Ácido láctico, ¿no? Ujú. ¿Dónde se Pero produce el ¿por qué ácido no me láctico? permitía la extensión? O sea, le juro yo, así normalmente Porque, estiré el brazo y nada más lo podía estirar como por acá. Y yo pensé que era porque, porque me había dormido así o algo, pero... a ver, Bonilla, es muy sencilla la explicación. Cuando tú haces ejercicio, te metes a estrés a tus músculos. Cuando lo haces en demasía, los músculos se contracturan, ajá, porque lo estás trabajando. Eso va a hacer que disminuya el aporte vascular hacia los músculos, ¿de acuerdo? Y eso va a producir algo que se llama glucólisis anaerobia, porque como no llega el suficiente oxígeno a tu músculo tiene que de alguna manera que obtener oxígeno y obtener glucosa. Entonces echa a andar el mecanismo anaerobio. La glucólisis anaerobia, el resultado es la producción del ácido láctico. El ácido láctico, después de un tiempo, se queda acumulado, estamos hablando de horas, se queda acumulado en los tejidos en forma de cristales. Y entonces por eso te duele. Los cristales estimulan a las fibras musculares, las excitan y las siguen contrayendo. El resultado es que le llaman que estás embarado, que no puedes hacer extensiones y se mantienen en flexión generalmente tus articulaciones. Y eso es por la excitación constante de estos cristales de lactato que se han quedado en tus fibras musculares, producto de la glucólisis anaerobia. Ah, ok, gracias, Doc. ¿De qué? Y por eso lo recomendable es ahí poner fomentos calientes o pomadas calientes o darte un buen baño con agua caliente, quedarte ahí en un remojón para que aumente la circulación y empiece la desnaturalización de los cristales lácticos. ¿Ya? A ver, el Rodríguez Ramírez. Sí, ahorita que mencionó esto, también una vez me pasó que, por ejemplo, estaba haciendo como que muchas sentadillas y me dolió la parte lumbar, pues, Ajá. pero el primer día o sea, nada más era la molestia, pero ya el segundo día me empezó a doler más, al punto que, pues, casi tuve que como que crear un arco, pues. Ujú. ¿Eso es por la misma razón del ácido láctico? No, También eso tiene fue la que... razón porque hiciste mal tus sentadillas. Cuando uno hace sentadillas, no tienes que bajar totalmente el tronco, porque cuando bajas totalmente el tronco y tus nalgas pegan casi hacia tus tobillos, que es lo que generalmente hace la gente cuando no sabe hacer sentadillas, digo, no te estoy criticando, te estoy explicando. Entonces, al momento de subir, no lo hace tu muslo, no lo hacen tus flexiones, tus extensiones de la rodilla, lo hace tu tronco. Y entonces, lo que echas a andar ahí es el sistema erector espinal, el músculo erector de la columna. Y entonces toda la parte inferior del músculo erector de la columna se contrae para jalar a la pelvis y en ese momento entonces hacer que se levante la pelvis, se jala para que puedan hacer una extensión tu cadera, hacer una extensión tu rodilla y ponerte otra vez de pie. Cuando tú haces muchas flexiones hasta los tobillos, donde las nalgas te pegan a esos tobillos, entonces estás trabajando al elevarte la espalda, más no los miembros inferiores. ¿Sí me explico? Sí, y es que justamente me explicaron que se debe bajar todo, o sea, casi que las nalgas tienen que tocar con el suelo. Pues entonces, No, pues eso yo... estuvo muy mal. Eso estuvo muy mal, eso no se hace. En cualquier gimnasio prestigioso te va a decir que está mal. Lo que tienes que hacer o lo que tienes que recomendarse cuando eso suceda, hay algo que se llama ergonomía. No sé si han oído hablar del término de ergonomía. Sí. ¿Qué es la ergonomía? Es algo diseñado para el cuerpo humano, ¿no? O sea, como muy específico. Exactamente. Que esté adaptado al cuerpo humano. ¿Qué distancia hay del piso al asiento de una silla? ¿Y por qué? Como 45 centímetros, ¿Y por 50, qué? para el ángulo, ¿no? De las De las rodillas. rodillas. Exactamente. Porque ese es
ergonómicamente el diseño para que tú te puedas sentar y es la flexión para que puedas levantarte con el miembro inferior, no con la espalda. Cuando es más abajo, tienes que utilizar la espalda. Y por eso cuando ustedes se sientan más abajo de ese nivel del asiento de una silla, tienen que impulsarse con los brazos hacia adelante para que ayuden a los músculos del tronco a poderse levantar. Esta parte de la ergonomía, obviamente se ve en salud pública o en medicina del trabajo, pero es aplicada a la parte funcional o anatómica. Y por eso es importante que ustedes identifiquen este tipo de cuestiones para evitar estas lesiones. Por eso le preguntan, ¿cómo les hiciste? Porque seguramente las hizo hasta abajo y se dañó la columna. Lo que tiene que hacer es poner una silla y antes de que sus nalgas toquen la silla, volverse a levantar. ¿Para qué? Para que haga el esfuerzo el muslo, no la espalda. ¿Ha trabajado peso muerto? Sí, está bien padre. El peso muerto es cuando tienes el miembro inferior en extensión y solamente haces la flexión y la extensión del tronco. ¿Por qué? Porque trabajas el tronco, no el miembro inferior. ¿Sí está claro? Sí, Doc. Sí, Doc. ¿Alguna otra pregunta? ¿Le gusta la miche con clamato? No, no me gusta el clamato. ¿Te digo cómo me gusta la cerveza? A ver, diga. Bien fría, con nueces de la India, limón, sal y un caballito de whisky. Aso. Pero las nueces aparte, ¿no? Claro. Primero le das un trago a tu whisky, le das un sorbo a tu cerveza, disfrutas tu limón con tu sal, te avientas tus nuecesitas, sigues platicando, otro traguito al whisky, otro traguito a la chela, tu limón con salecita y otra vez sigues platicando con tus nuecesitas. No, eso sí está letal, Doc. Pues es que así se toma. Bueno, así lo tomo yo. Pero bueno. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Que si le gustan las uvas. Las uvas, bien.